Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy implementaremos un controlador de voltaje AC, específicamente un controlador monofásico bidireccional eh, con carga R y con carga RL, ¿no? Bueno, como pueden observar tenemos el esquemático. Eh, Al ser bidireccional se necesitan dos tiristores o dos semiconductores, uno para el flujo de la corriente en este sentido y otro en el sentido contrario, ¿no? Es decir, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo de la fuente de voltaje, ¿no? La finalidad de un controlador voltaje AC es recibir un voltaje AC y entregar también un voltaje AC en la carga. Pero el valor RMS del voltaje que va a entregar va a ser menor que el que puede entregar la fuente, ¿no? Entonces regulamos el voltaje RMS en la carga. Controlador AC-AC. Como observan, se necesitan dos disparos, uno para cada tiristor. Ya veremos cómo se configura. Un poco sobre la teoría. Bueno, aquí tenemos diferentes topologías: los controladores AC-AC monofásicos bidireccionales o unidireccionales. Como observan, el unidireccional tiene en un semiciclo positivo permite la conducción con un tiristor, y en el otro semiciclo un diodo, ¿no? Entonces no hay control en uno de los dos semiciclos, por eso es unidireccional. Con respecto a los bidireccionales, implementaremos la primera topología, ¿no?, en la cual se emplean dos tiristores en antiparalelo, ¿no? Existen otras topologías como la que ustedes pueden observar, ¿no? Quizás la ventaja de esta podría mencionarse el hecho de que emplea un solo tiristor para el control en ambos semiciclos. Se puede implementar con un triac, ¿no?, también. Muy bien, entonces podemos avanzar un poco y mencionar las formas de onda esperadas, ¿no? Entonces el primer tiristor, el tiristor TH1, se lo conmuta en un instante alfa, ¿no?, a partir de t igual a 0, ¿no?, donde t igual a 0 es coincidente con el inicio del voltaje de alimentación, ¿no?, de la señal sinusoidal. ¿Okay? Entonces, luego de tiempo alfa, en la carga se observa que el voltaje de salida es la señal de color roja, ¿no? Luego sumo pi radianes al alfa, al ángulo de disparo inicial, y genero el segundo pulso, y de esa forma en la carga empieza a aparecer voltaje negativo, ¿no? Entonces variando alfa, un solo parámetro, yo puedo controlar ambos pulsos, ¿no? Entonces de tal forma de que sea simétrico el voltaje de salida tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Muy bien, entonces podríamos empezar la implementación de nuestro circuito. Necesitamos una fuente de voltaje alterno, Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Electrical Sources, AC Voltage Source. A continuación, en la librería buscamos los semiconductores, ¿no?, Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Power Electronics, y encontramos un tiristor necesitamos dos tiristores. Copiamos este tiristor, lo pegamos, lo rotamos, buscamos una resistencia, la encontramos dentro de Simscape,
Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Elements, Series, RLC Branch. Muy bien. Realizamos las conexiones. Bueno, antes de conectar, esta carga será resistiva únicamente con un valor de 1 ohmio, ¿no? Podemos rotar o podríamos dejarla tal como está ahí. Conectamos el positivo de la fuente al ánodo, el cátodo hacia la carga, y desde la otra terminal de la carga hacia la terminal negativa de la fuente. Conectamos el segundo tiristor tal como pueden observar. Reubicamos los componentes. Muy bien. Bueno, aquí necesitaremos hacer mediciones. Podríamos buscar también, bueno, aprovechemos a buscar la tierra, ¿no? La tierra eléctrica. La conectamos al negativo de la fuente. Podemos luego de ello buscar las mediciones dentro de la sublibrería Measurements o mediciones, el medidor de corriente y también el medidor de voltaje. Entonces recordemos, para acceder a la sublibrería mediciones, Simescape, el toolbox Simescape de Simulink, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Measurements. Y aquí tenemos el medidor de corriente y el medidor de voltaje entre los más esenciales, ¿no? Ok, y necesitaremos, antes de conectar, un scope. Lo encontramos dentro de Simulink en Sinks, en la sublibrería Sinks. Arrastramos un scope. Y necesitaremos etiquetas go to y from, ya verán para qué. Signal routing, las etiquetas from y etiquetas go to. Necesitaremos los generadores de pulso que generarán el disparo para cada uno de los tiristores. Eso se encuentra dentro de Simulink en la opción, en la sublibrería de sources. Tenemos el bloque Pulse Generator, ¿okay? Lo ubicamos en esa posición, arrastramos un segundo bloque. Muy bien. Entonces, antes de hacer la conexión de los pulsos, terminamos de implementar y de conectar los bloques de medición de corriente. El bloque de medición de voltaje lo conectamos de esta forma. El scope lo podemos ubicar hacia un costado. Y conectaremos, por ejemplo, aquí una de las dos etiquetas. En este caso, bueno, antes de continuar con los pulsos, preferiblemente terminemos con las mediciones. Control I para hacer un flip. A ver, perdón. Este sería la etiqueta go to que necesitamos aquí. Para leer
el voltaje de salida. Vamos a denominar el voltaje U a esta señal, o quizás Vout. Sí. Copiamos este bloque, lo conectamos hacia el amperímetro, renombramos la etiqueta para que sea Eout. Necesitamos también visualizar la corriente de alimentación del circuito. Estamos conectando el amperímetro y la etiqueta correspondiente a la corriente de la fuente. Vamos a denominar esta corriente como la corriente A. ¿Okay? Necesitamos visualizar también el voltaje de alimentación. Para ello necesitamos otro medidor de voltaje, control I para hacer un flip, conectamos de esta forma, y necesitamos una etiqueta GoTo. Parece un error, ya que dos etiquetas GoTo no pueden tener el mismo nombre. Eso será hasta este momento en el cual cambiaremos la etiqueta por VAN, ¿no? Que será el voltaje de esta fuente, ¿no? Al estar en amarillo, lo único que nos indica es de que hay un warning, es decir, estas etiquetas GoTo todavía no tienen asignado una etiqueta From. Entonces, para ello, este scope lo editamos. Cambiamos en el engranaje la cantidad de puertos de entrada para que sean 4, la disposición, 4 filas, una columna, aplicar OK. Cerramos momentáneamente, redimensionamos el scope. Esta es la etiqueta From, la giramos, hacemos una rotación 180 grados, conectamos. Necesitamos 4 etiquetas. Muy bien, conectamos cada una de ellas. Muy bien, y entonces en el primer canal ubicaremos el voltaje AN. Entonces actualizamos etiquetas, encontramos VAN, aplicar OK. En el segundo canal ubicaremos la corriente A, o mejor el voltaje de salida. Okay. Mantengamos el orden: corriente A, es decir, señales de entrada, señales de salida. Actualizamos etiquetas, Vout, aplicar OK, y la corriente U, corriente Eout. Hemos denominado así a la corriente que va hacia la carga. Muy bien. Conexión de los pulsos. Entonces, para ello creamos otra etiqueta GoTo, copiamos la que tenemos, la pegamos. Bueno, las dejamos por el momento. Necesitamos etiquetas From.
una para el primer pulso y otra para el segundo pulso. Control I para hacer un giro alrededor de 180 grados. Conectamos las etiquetas hacia cada una de las compuertas. Luego de ello, este pulso esta etiqueta la denominaremos P1, esta etiqueta la denominaremos P2, a este tiristor lo llamaremos TH1 y a este tiristor TH2. Muy bien, esta carga, bueno, puede ser load 1 o quizás bueno, pues distribuimos este botón nos permite ajustar en la ventana todos los elementos del modelo, ¿no?, que puedan entrar en una sola vista. Ok, tenemos la carga, ¿sí? Podríamos denominarla load 1. Aquí esta fuente se denominaría BAN, ya que nos servirá para un siguiente video donde implementaremos un controlador ACC trifásico, y entonces ya tenemos asignados los voltajes de línea neutra, ¿no? Entonces para este circuito monofásico estamos empleando uno de los 3 voltajes de línea neutro, que es BAN. ¿Okay? Muy bien, generación de pulsos. Bueno, antes de generar los pulsos, permítanme reubicar estas dos etiquetas. Vamos a configurar la fuente, ¿no? En este caso podríamos crear un script desde MATLAB, Home, New Script, donde ese script asignaremos el voltaje pico, que será la amplitud de cada una de las 3 fuentes, ¿no? En este caso será 120 voltios por raíz de 2, SQRT de 2. Luego de ello necesitamos la fase. En este caso la fase será de 0. La frecuencia, por eso no cambiamos ese parámetro, la frecuencia igual a 60 Hz. Sample time lo mantenemos, ¿no? Ok, por el momento esos dos parámetros, ¿no? Esto de aquí podríamos ejecutarlo. Evaluamos la selección, en MATLAB se cargan en el workspace esos valores y podemos hacer uso de ellos, ¿no? Adicionalmente podríamos asignar que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces evaluamos esta selección y ya tenemos los 3 valores en el workspace, ¿no? Voltaje pico, periodo y frecuencia, ¿no? Y aquí están sus valores, ¿no? Muy bien, y luego de ello asignamos la amplitud pico como B pico, fase 0 para la primera fuente con ese valor, aplicar OK. Configuración de los pulsos, ahora sí. Muy bien, entonces podríamos reubicar los pulsos en esta posición. Muy bien, y entonces necesitamos configurar cada uno de los pulsos, ¿no? Entonces esta etiqueta GoTo se va a conectar a este pulso y la siguiente etiqueta a este pulso. Esta etiqueta GoTo5 va a estar referenciada con el pulso P1. Por lo tanto, aquí nosotros cambiamos la etiqueta, actualizamos, que se dirija hacia la etiqueta GoTo. GoToTag va a ser en este caso P2, ¿no? Y está relacionada con la etiqueta From
que es P2. ¿Ok? Configuración de los pulsos. Por ejemplo, observemos que se nos solicita amplitud, la mantenemos, ya que es básicamente un nivel lógico el que se va a considerar en la compuerta, si es 1 o 0. En este caso la amplitud 1 la mantenemos, ¿no? Recuerden que este bloque es generador de pulsos. Ustedes pueden revisar la ayuda, ¿no? Y pueden observar que un generador de pulsos genera este tipo de señal PWM, donde aquí se describen cada uno de los parámetros. Incluso acá, un poco más abajo, se puede leer la descripción de cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, amplitud, se lee el periodo, se lee el duty cycle, ¿no? Y sus definiciones, ¿no?, de cada uno de esos parámetros. ¿Okay? Y una forma gráfica de identificarlos está aquí. ¿Okay? Pulse, duty cycle o pulse width, ancho de pulso en porcentaje. Muy bien, entonces como este bloque ya lo hemos usado, vamos a configurarlo de tal forma de que genere la señal para que permita que el tiristor 1 conduzca en el semiciclo positivo, tal como se nos indicaba en la teoría, ¿no?, en este oscilograma. Vamos a generar este primer pulso, ¿no? Luego de t igual a 0 se cuentan alfa radianes, y en ese instante se genera el pulso, ¿no? Entonces el periodo de esta señal va a ser t, el cual recuerden que t lo hemos definido aquí, ¿no? T es el inverso de la frecuencia, 1/60, ya está en el workspace también. El ancho de pulso va a ser de 5, lo podemos mantener, y el phase delay aquí lo configuramos como alfa, ¿no?, nuestro ángulo de disparo. Entonces tenemos que ir al script y definir un parámetro más, que es alfa. En este caso podríamos definir alfa 0 grados, ¿no? Entonces incluso podríamos ejecutarlo ya en alfa 90 grados. Alfa 90 grados podríamos dividir el periodo para 4. ¿Okay? El periodo, que es 1 sobre la frecuencia, lo dividimos para 4 y obtenemos alfa. Ejecutamos esta línea de código, vamos al workspace y alfa ya está como variable para ser usada en MATLAB. Muy bien, y también en Simulink. Entonces minimizamos el script, damos clic en aplicar, clic en OK. Muy bien, y entonces la configuración del segundo pulso es similar que la del primer pulso, ¿no? Ya vamos a ver qué modificación hay que hacer. Entonces hemos hecho una copia de este pulso, de esta señal que se envía al pulso T1, al resistor T1, conducción semiciclo positivo. Hemos hecho una copia y vamos a emplear ese pulso para enviárselo a P2, ¿no? Pero tenemos que modificarlo previamente, esta señal. Entonces, si ustedes recuerdan la teoría, necesitamos generar este pulso. Este pulso se genera pi radianes luego de haberse generado alfa, es decir, con respecto a t igual a 0 es pi más alfa. Tenemos que configurarlo, y entonces podríamos configurar, ¿no?, este phase delay como pi más alfa, ¿no? Entonces para ello podríamos definir a pi como el periodo dividido para 2. ¿Okay? Pi dividido para 2 más alfa. Muy bien. Y entonces de esa forma hemos configurado el pulso P2. ¿Listo? A continuación podríamos simular y observar los resultados, pero nos harían falta observar también los pulsos, ¿no? Entonces podríamos agregar otro osciloscopio para observar
Sí, podríamos agregarlo. A ver, vamos a desplazar estas señales. De esta forma. Tratar de ordenar un poco. Muy bien, entonces aquí vamos a tener los pulsos. Podríamos dejar el voltaje de alimentación, retirar la corriente de alimentación, podríamos ubicar en una posición superior, en el puerto superior, esos dos canales que hemos retirado, y podríamos copiar podríamos copiar estas etiquetas para ser enviadas aquí, y la etiqueta P2 también la copiamos, control I para hacer un flip, un giro alrededor de 180 grados, y aquí añadimos un quinto canal, layout, clic en la posición 4, fila 4, columna 1, clic en esa posición y arrastramos hacia abajo. Clic ahí y soltamos, aplicar OK. Podríamos redimensionar este scope, podríamos conectar de esta forma, clic ahí, P1, P2, muy bien. Muy bien. Vamos a simular dos periodos, 2 por T. Podríamos simular. Nos haría falta el bloque PowerGui. SimEscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, PowerGui. Simulamos. Muy bien, visualizamos las señales, correcto, y es lo que buscábamos, ¿no? Entonces podríamos incluso cada una de estas señales asignarle un nombre para que se vean en los rótulos de los ejes, ¿no? P1, clic sobre el cable, P2, lo mismo para estas señales, VAN, IA, VOUT y OUT, ¿ok? Simulamos nuevamente, visualizamos las señales, ok, y es lo que esperábamos, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos verificar que se está disparando en 90 grados, ¿no? Entonces, bueno, primero verifiquemos que la frecuencia de la señal de alimentación sea de 60 Hz, ubicamos los cursores aproximadamente entre los cruces por cero, es decir, en esos puntos. Observemos que la frecuencia es 60 Hz. Si yo quisiera más precisión, tendría que hacer zoom con esta opción, ¿no? Aquí, y lo mismo acá, para reubicar de forma más precisa los cursores 1 y 2. Pero no necesitamos eso, o sea, nos basta con la aproximación y sabemos de que están configurados correctamente. Veamos si alfa es en realidad 90 grados. Entonces, primero el cursor 1 lo más cercano a t igual a 0, el cursor 2
lo más cercano al instante donde se da el pulso, es decir, tal como están ubicados en este momento, y el valor en milisegundos es de 4,154 milisegundos, ¿no? 4.154 milisegundos. Entonces, para verificar que eso corresponde a 90 grados, nosotros vamos a crear una variable alfa experimental, ¿no? La cual va a ser igual a la medición que tuvimos. En este caso podríamos incluso crear otra variable, delta t, delta t, ok, y entonces ese delta t era 4.154 a la menos 3 segundos. A ver, veamos algo. 4,154 milisegundos corresponden a 4,154 por 10 a la menos 3 segundos. Muy bien, esos segundos los convertimos a grados, ¿ok? Y entonces para realizar la conversión a grados nos basamos en la relación de que 360 grados corresponden al periodo en segundos. El periodo en segundos nosotros ya lo tenemos y es 1 sobre f, ¿no? La frecuencia 60 hercios, el periodo, sus unidades son segundos, por eso es que delta t debe estar en segundos, tal como lo hemos implementado aquí. Podemos evaluar esto, evaluamos la selección, vamos a MATLAB y nos arroja un valor de 89.72, muy cercano a 90 grados, ¿no? Con lo cual esa precisión es suficiente para decir de que hemos configurado correctamente el cursor 2 para medir alfa, y también nos permite confirmar de que hemos configurado correctamente los generadores de pulso, ¿no? Nos haría solamente el generador de pulso 1. Veamos el generador de pulso 2. Entonces necesitamos verificar de que el pulso 2 se genera pi radianes después. Entonces ubicamos el pulso 2 en la posición lo más aproximada al instante en el cual se genera. Podemos incluso cambiar y ubicar la traza, las mediciones de los cursores en el oscilograma 5, que corresponde a P2, ¿no? Entonces, es decir, este oscilograma. Entonces, entre este instante, cuando se genera el pulso 1, hasta cuando se genera el pulso 2, el desfase es de pi radianes. Entonces, si nosotros medimos ese valor, es de 8,301 milisegundos, y podríamos ir nuevamente al script. 8,301 milisegundos. En el script podríamos reemplazar esos valores, 8,301 milisegundos, y ejecutamos estas líneas de código. Vamos a MATLAB y observamos que en este caso en grados, ¿no? La separación, en este caso, bueno, en el script esto ya no sería alfa experimental, sino que sería delta t en grados. Podríamos decir que este es delta t en segundos. ¿Okay? Ejecutamos este par de líneas. Okay, y entonces vemos el resultado en el workspace. Delta t en grados sigue siendo el mismo valor, ya que no cambió la fórmula, solo el nombre de las variables. 180 grados, ¿no? Con lo cual hemos verificado de que el desfase entre pulsos es de 180 grados. Muy bien, vamos ahora a implementar el circuito con una carga RL. Entonces lo único que realizamos es que aquí en el branch type cambiamos por un circuito RL cuya resistencia es de 10 ohmios y de 1 milihenry, corriente inicial del inductor 0, para que no haya almacenamiento de energía en T igual a 0, es decir, el inductor esté descargado. Podríamos alejarlo un poco más.
ver el voltaje de la fuente y podríamos simular. Observamos las formas de onda y ya se observa el efecto inductivo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, podríamos incluso aumentar la inductancia diez veces. Simulamos formas de onda, ¿ok? Y se aprecia el efecto en el cual luego del cruce por cero existe todavía corriente en el circuito y por lo tanto aparece un pico negativo del voltaje, ¿no? Entonces, debido a que luego del cruce por cero, ¿no? Es decir, cuando esta fuente de voltaje cruza en cero, es decir, en este instante de aquí nos redirigimos hacia BAN, la señal, el cursor 1 lo ubicamos en este punto, aproximadamente el cruce por cero, observamos de que el voltaje de salida coincide con el del voltaje de alimentación, dado que el diodo, el tiristor 1 está conduciendo, entonces el voltaje de la fuente, el tiristor 1 está conduciendo, el voltaje de la fuente pasa a la carga, ¿no? Es decir, aquí tengo un cable o un conductor prácticamente, ¿no? La caída de tensión aquí es de 0.7 voltios, dependiendo del diodo semiconductor, del semiconductor, en este caso es de 0.8, pero es prácticamente nula en comparación con el voltaje pico que se maneja, que era de 120 voltios por raíz de 2. Entonces, aquí en este caso el voltaje de la fuente pasa hacia la carga, y entonces estábamos observando el instante en el que el voltaje de salida cruza por cero, y observen que la corriente no es cero, es decir, eso es debido al efecto inductivo, pero la corriente tiende a disminuir, ¿no? Ya que existe un voltaje de salida que está opuesto al el voltaje de salida ahora es negativo, el voltaje de alimentación es negativo, entonces tiende a oponerse al flujo de la corriente, entonces la corriente tiende a disminuir, y ya de por sí iba disminuyendo la corriente debido a que el voltaje RMS que se está aplicando está disminuyendo, el voltaje instantáneo está disminuyendo, la corriente tiende a disminuir. En este punto, cuando el voltaje es cero, todavía la corriente no es cero, y entonces existe conducción de corriente a través del tiristor 1, ¿no? Tenemos la corriente del tiristor 1 que coincide con la corriente de la carga, ¿no? Ya que este tiristor no puede conducir debido a que todavía no se envía el pulso hacia él. Recién en este instante se enviará un pulso hacia el tiristor 2 y ahí empezará a conducir. Entonces solamente está conduciendo el tiristor 1, el voltaje de la carga, el voltaje de salida es negativo, ¿no? Es decir, el inductor invierte su polaridad con la intención de mantener el flujo de la corriente, ya que la alimentación, el voltaje de alimentación se opone a la circulación de la corriente, ¿okay? Y entonces luego de un instante la corriente se anula, ¿no? El voltaje pasa a cero, ¿okay? En este instante de aquí, corriente anulada, el voltaje pasa a cero, ¿okay? Aproximadamente en ese punto, ¿okay? No hay voltaje en la carga, el circuito se apaga, ¿no? En la carga ya no hay voltaje, y luego de ello se genera el segundo pulso en este instante, ¿no? Y es cuando empieza circulación de corriente en sentido contrario al del amperímetro, al de este amperímetro. La corriente sale de la terminal negativa de la fuente, pasa por la carga, pasa por el amperímetro, pasa por el tiristor 2, regresa a la terminal positiva de la fuente. Si la corriente sale por la terminal negativa de la fuente, tiene que regresar a esta fuente por la terminal opuesta, es decir, en este caso la positiva. Estamos en el semiciclo negativo, ¿no? En este instante de aquí, semiciclo negativo, ¿ok? Pero estamos específicamente de este semiciclo negativo en este instante de acá, cuando empieza la circulación a través del tiristor 2, ¿ok? Entonces el voltaje, la corriente empieza a aumentar como es natural, existe voltaje, entonces la corriente aplicado en la carga, la corriente tiende a aumentar, pero el voltaje aplicado
instantáneo tiende a disminuir y entonces la corriente tiende a disminuir también. Nuevamente se presenta el efecto de que en el instante del cruce por cero existe todavía circulación de corriente, ¿no? Sabemos que es negativa, el hecho de que sea negativa lo único que nos indica es que está circulando corriente de la terminal negativa de la carga hacia la carga por el tiristor 2 hacia la terminal positiva de la fuente. Es decir, en este sentido es la circulación de corriente en esta malla a través del tiristor 2, ya no a través del tiristor 1. Muy bien. Entonces, en este instante del cruce por cero, debido a la inductancia, la corriente no es cero, a pesar de que el voltaje de salida ya es cero, y la corriente tiende a disminuir debido a que el voltaje aplicado a la carga ya es positivo, ¿no? Es decir, se opone, si el voltaje de la carga es positivo, ¿no? Y hay corriente en este sentido, bueno, el voltaje de alimentación es positivo, ¿ok? Entonces en la carga llega un voltaje positivo, ¿no? Y entonces ya esta fuente se opone a la circulación de corriente en el sentido que estábamos, ¿no? En sentido antihorario. Entonces la fuente buscará imponer corriente en sentido horario. Muy bien, entonces también por eso la corriente disminuye. Y en este punto, cuando ya la corriente se extinguió, ¿no? Si la corriente se extingue, en este punto de aquí, la corriente de salida se extingue, el tiristor se apaga, ¿ok? Entonces se abre este circuito, se comporta como, pasa a estado de corte, ese semiconductor, ¿no? Y eso representa un estado de circuito abierto en estas terminales ánodo-cátodo, ¿no? Y ya no hay circulación de corriente, ya que el tiristor 1 está apagado, no permite la circulación de corriente, y eso ocurre en este intervalo de aquí. En este intervalo de aquí es cuando el circuito se apaga, ¿no? Dejó de conducir el tiristor 2, ¿no? En este instante de aquí deja de conducir, el circuito se apaga hasta un nuevo pulso en el tiristor 1, con lo cual se repite el funcionamiento del circuito. Podríamos agregar una etiqueta y podríamos aumentar el tamaño, color negrilla, color rojo, y esto será un controlador AC monofásico unidireccional. En inglés podríamos esto incluso aumentar un poco más el tamaño, reducir el tamaño, y esto sería un AC pero de color negro, AC controller. Single phase, aquí no es unidireccional sino que es bidireccional, ¿no? Control en ambos semiciclos, estamos empleando semiconductores, tiristores en ambos semiciclos. Bidirectional ACSC controller. Podríamos centrar esto, podríamos este bloque continuous reubicarlo en esta posición, este rótulo lo podríamos ubicar aquí, y podríamos agregar una imagen en esta posición. Sería el logo del canal, y por favor
por favor no olviden suscribirse y darle like al finalizar de ver este video, ¿no? Con lo cual hemos culminado la implementación de un controlador AC/AC monofásico bidireccional. Muchas gracias y que estén muy bien.